manologarrido.com. Un placer acompañarte. Saludamos a Carme Basté. Esto es hablar de la televisión. Carme, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va la televisión? ¿O son estados diferentes, no? Cuando me has dicho cómo va la vida, iba a decir ¿cuál? ¿La real o la televisiva? La real va bien y la televisiva a ratos, ¿no? De lo que vemos. Dicen que la televisión suele ser, si la cara es el reflejo del alma, la televisión debería ser el reflejo de la sociedad. Pero eso queda para los libros, ¿no? Sí, con la televisión que se ve ahora en algunas cadenas, mejor que no sea mucho reflejo de la sociedad, ¿no? Que sea reflejo de una parte de la sociedad, porque vemos cada cosa en la tele hoy en día que bueno. Después se ve muy, muy buena televisión también, ¿eh? No quiero ser derrotista, pero hay días que dices, ¡buah! ¿Qué estamos viendo? Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. En este capítulo que realizamos este mes de abril con Carme Basté, lo que hacemos es recopilar algunas de las cosas destacadas que ella le parece tener en cuenta. Y hablando con Carme, le dije yo, oye, ¿y si arrancamos con Twin Peaks? ¿Y si arrancamos con David Lynch, que es un hombre que falleció a primeros de año? ¿Ha sido tan importante este hombre en el mundo de la televisión, en el mundo visual? Después de Twin Peaks, las series cambiaron. Eso también se contaba con De Perdidos. Pero realmente David Lynch jugó un papel tan destacado, tan importante fue Twin Peaks. Más que un hombre muy importante en la televisión y que cambiase mucho la televisión, hizo una cosa muy importante Twin Peaks. Bueno, Twin Peaks, tú sabes que tenía el mundo cinematográfico de su autor y por tanto ya fue de culto desde el inicio. Lo que cambió realmente David Lynch en la televisión fue la mirada de los intelectuales hacia el medio. El mundo cultural, el mundo de los intelectuales tenían la televisión hasta ese momento como un poco de segunda, ¿no? No era el cine, no eran las grandes obras culturales o libros. Se le consideraba un género menor, hablando en plata. Y vino el señor Lynch, hizo Twin Peaks, serie de culto, pero serie dura también, ¿eh? No fácil como es todo su universo visual. Entonces el mundo de la cultura se giró hacia el medio con otros ojos. Yo creo que eso es lo que ha hecho historia en este caso. Más que un personaje de televisión, él era un personaje de cine más que de televisión, ¿no? Sin duda lo que apuntabas tú de Twin Peaks no es una serie fácil, no era fácil porque además tenía múltiples interpretaciones. Ver a una persona con un tronco en brazos acompañando, pues evidentemente cada uno lo interpretaba como consideraba, o aquellos sueños del inspector del FBI, aquellas conversaciones que mantenía con su grabador, en fin, era interpretativa, pero quizás lo importante era eso, que cada uno le daba una visión, un punto de vista radicalmente diferente. La sintonía que acabas de poner está considerada entre las mejores bandas sonoras de la historia de la televisión, sin duda. O sea, que estaba muy cuidado cinematográficamente hablando. Y después, como tensión narrativa, era un 10. O sea, a lo mejor mucha gente no ha visto Twin Peaks porque, bueno, o gente joven o gente que en aquel momento le parecía demasiado, ¿no? Pero la frase ¿quién mató a Laura Palmer? Yo creo que la saben hasta los chicos de instituto hoy en día, ¿no? Porque hizo muy popular esta tensión narrativa que había sobre este tema. Y después el agente del FBI, el Dale Cooper, que fue todo un personaje, estaban bien dibujados estos personajes. Más que de audiencias masivas, porque no lo fue. O de que David Lynch fuera una persona que hubiese producido mucho en televisión, fue este punto, ¿no? Los intelectuales y una manera de hacer televisión distinta. Yo siempre digo que si en vez de estar en televisión en abierto por la época hubiese estado en HBO,
hubiese sido un bombazo y no hubiese sufrido de la falta de audiencia que entonces hizo que al final pues hubiera un final un poco más precipitado, ¿no? En los primeros días del año 2025... Yo no sé si la música viene al pelo, esa sintonía un poco, ¿cómo decirlo?, un poco miedosa, porque esto es la banda sonora, la música que servía para dar la entrada a los capítulos de The Apprentice, que era el programa que presentaba el presidente de los Estados Unidos, cuando no era presidente, Donald Trump. Y lo que son estas coincidencias de la vida, Karma, fue el día 20 de enero de 2025 cuando tomó posesión el presidente Donald Trump, y en febrero de 2017 se emitió el último capítulo, Coincidencias de la vida, sin duda. Era previsible ya, el personaje ya apuntaba maneras, este hombre, Donald Trump, de su personalidad, de su manera de entender el mundo y la vida. Sí, claro, sin duda. Estamos en el otro lado de la moneda y ahora, después de hablar de Twin Peaks, Donald Trump, sí. Lo que seguro que fue... A ver, él tuvo esta aventura televisiva un poco por casualidad, porque no buscada, porque él era un empresario y se dedicaba a sus negocios, y entonces tenía un amigo que es Mark Barnett, que era productor de televisión, y lo enredó, porque él en principio se resistió, pero lo enredó para hacer la coproducción y la presentación de ese talent show, que es un talent show sobre emprendedores, ni más ni menos. Personas que tenían una idea de negocio, iban allá y lo explicaban y tal. Yo no sé si esto entraba en sus proyectos, que es lo que tú insinúas ahí, pero lo que sí es seguro es que su paso por televisión fue decisivo para su carrera política. Ya no digo de los negocios, que no lo sé, pero para su carrera política seguro que fue un buen trampolín. Estuvo 14 años, que no son pocos, estuvo 14 años en este programa. Y lo convirtió como genio y figura que es, pues una especie de negocio familiar, porque ahí metió a su hijo, metió a su mujer para hacer cosas de moda, o sea, acabó metiendo ahí a toda la familia. Y bueno, ¿sabes por qué acabó? ¿Por qué acabó? Acabó porque los directivos de la cadena no pasaron por unos comentarios que hizo. La primera sobre los inmigrantes mexicanos. Cuando se iba a presentar para candidato la primera vez que fue elegido, bueno, ya empezó a cargar contra la inmigración y concretamente contra los mexicanos. Y entonces eso la cadena no lo podía permitir y saltó. Y después, en esa época, que ya se encontraba él como muy prepotente, hizo aquellas frases: cuando eres una estrella puedes hacer con ellas lo que quieras, refiriéndose a las mujeres, ¿no? O sea que empezó a enseñar quién era de verdad, porque se quería presentar a presidente, y la cadena lo sacó de ahí, ¿no? Pusieron otro presentador, pero ya no era lo mismo. Y hay una cosa muy curiosa que yo explico en el post, que el señor Mark Barnett, el mismo que lo metió en la televisión, él ahora lo ha metido al gobierno. O sea, ahora es embajador en Reino Unido. Intercambio de favores, ¿no? Hablando del mundo de la televisión, una cronología de los momentos claves de la historia de la televisión es lo que encontramos en clippingtv.com, que es la historia de la televisión en 365 clips. La televisión, la política. Sí, ministra. Esto es otro registro, otra manera, otra forma de entender la vida. Son británicos, con lo cual también le da una perspectiva diferente. Pero este sí ministro, que aquí en Cataluña tuvo un cierto éxito, este sí ministro también jugó un papel no menos importante, porque además tú cuentas a la hora de recordar esta serie que en su momento, claro, se las tenían que ver, estaba en la BBC, que eso es garantía de tranquilidad, de profesionalidad, pero claro, estaba gobernando una mujer también de armas tomar, Margaret Thatcher. Dicen que Margaret Thatcher le encantaba la serie.
Que cosa que es curiosa porque, bueno, tú sabes que la serie, aparte de ser divertidísima, yo creo que es de las comedias británicas más divertidas que se han hecho. Lo que mostraba era el poder de la burocracia por encima de los políticos, como la burocracia podían hacer ir la política para un lado o para otro. Pero bueno, dicen que Margaret Thatcher era su preferida, sí. Bueno, una cosa muy curiosa de esta serie es que yo para hacer el post me miré algún capítulo y concretamente hay un capítulo que predice el Brexit, que lo pones ahora y dices, pues está hecho para el Brexit y se hablaba a los 80, todavía no se hablaba del Brexit, claro. Lo que también destaco es que has puesto la careta y la sintonía de TV3 y fue muy importante para TV3 comprar y traducir esta serie. Lo hizo en 1989, creo, si no recuerdo mal. Por tanto, estaba marcando mucho la línea TV3 y tener series británicas y series políticas, de alguna manera, marcaron bastante la imagen de cadena. Yo creo que sin Ministra, pues quizás no habría Polonia ahora, ¿no? Ya que estamos hablando de los británicos, hablemos de Mr. Bean. Hablar de Mr. Bean es hablar del actor Rowan Atkinson y cuentas tú que precisamente no fue una serie muy prolífica, pero sí de un gran éxito. Solo se hicieron 14 capítulos, que es decir que el impacto que tuvo el personaje y el actor ha sido importantísimo. Yo puse esta cifra porque hasta a mí misma me sorprendió, porque todos tenemos la imagen de Mr. Bean. Parece que haya muchos más capítulos, y no, son 14. Lo que pasa es que son, por un lado, 14 que se han repetido mucho, porque es muy fácil de programar, es muy agradecida de programar. La programas y siempre tiene audiencia y el hecho de que no tenga mucha palabra, pues la hace fácil. También la hizo muy fácil para venderse. Se vendió a 90 países, o sea que ha sido una serie que ha estado en todo el mundo. Yo creo que es genial como Mr. Bean tiene este personaje entre ser muy sagaz pero al mismo tiempo muy estúpido, situaciones cotidianas. Yo creo que es una gran serie. Atkinson, en alguna entrevista que ha hecho después de grabarse los capítulos y tal, dice que es una fama un poco agridulce porque también le ha frenado a otros papeles, porque siempre se le ha visto como Mr. Bean, ¿no? Para un actor es complicado. Volvemos a los Estados Unidos. Hablamos de uno de los padres, después de Johnny Carson, de eso que se llama el Late Night, David Letterman. Se puede contar, Carme Basté, que este hombre revolucionó, aportó tanto y es el espejo que se han mirado tantos y tantos y tantos presentadores, presentadoras de los late show de toda Europa y especialmente aquí en Cataluña. Pues sí, la verdad es que Letterman significó un poco la renovación de los late shows americanos. Los late shows americanos son muy potentes, tienen mucha competencia entre ellos. Y los presentadores de estos late shows son personas que duran años y años y años ante la antena, o sea, que envejecen en pantalla para entendernos, y bueno, son muy prestigiados, la verdad. Pero Letterman, claro, era un poco la nueva cara después de Johnny Carson, que ya estaba a puertas de la jubilación, se fue preparando esta sustitución. Johnny Carson lo puso como detrás de su show para decir, bueno, que este chico se vaya rodando, pero en el momento que Johnny Carson se jubiló, la cadena optó por otro presentador, él se fue a la competencia y ahí empezó una batalla inmensa entre las dos cadenas. Es lo que tiene este formato en los Estados Unidos, que es muy potente, que es muy potente. A ver, allá hablamos del late show en horario casi de prime time, en el segundo prime time. No como aquí
cuando hemos hablado de Late Show a veces es a las 12 de la noche, ¿no? Es un gran personaje, sí, Buenafuente y todos los Mikimoto, Pepe Navarro. los presentadores de Leis aquí siempre hablan de él como la persona que les ha inspirado una manera de hacer televisión. El hombre y la tierra. Si antes hablabas de la fuerza de la sintonía de la serie de Twin Peaks, en este caso la música compuesta por Antón Abril para El hombre y la tierra con Félix Rodríguez de la Fuente formaba parte de ese paquete. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que ha aportado Félix Rodríguez de la Fuente, que ha fallecido después de tantísimos años y sigue siendo un referente? Claro, es un hombre que en su momento abrió caminos, abrió puertas a este planteamiento medioambiental que ahora forma parte de nuestra conversación. Pero la música y el planteamiento que hacía de los programas, ¿era innovador en su momento, Karma? Televisivamente yo no sé si diría que es innovador. El contenido, más que innovador, lo que hizo es que formaba parte de estos biólogos de la segunda mitad del siglo XX que de alguna manera ya se empezaban a preocupar por la tierra que estábamos dejando. Y entonces yo creo que fueron contenidos que fueron muy importantes para un cierto cambio de mentalidad de los españoles ante la naturaleza, ante la tierra, ante el trato de los animales, etcétera. Yo creo que es eso, más que muy revolucionario, porque bueno, eran documentales muy clásicos, muy bien hechos, con muchas horas de rodaje y tal, pero sobre todo es que fueron muy pioneros en hablar de esto con un cierto respeto a la tierra, ¿no? Que ahora, claro, ahora se habla más, pero que la segunda mitad del siglo XX pues no, era un poco como la Jean Goodall o Jacques Cousteau. Todos estos yo creo que hicieron mucho por este cambio de mentalidad. Estamos conversando con Karma Basté, estamos hablando de la televisión, clippingtv.com, clippingtv.com. Ahí encontramos todos los contenidos, todas las efemérides, todo lo que hay que recordar del mundo de la televisión. Hablando de recordar las tardes de TV3. Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens. Prova un altre lloc per començar de nou. Construeix-te la vida al ritme que et marca el cor. Obre els ulls al món, decidiràs. Vent del Pla, la serie de las telenovelas que ha hecho TV3, que en ese momento tú estabas en la sala de máquinas de TV3, han sido muy importantes, y Vent del Pla sin duda ha sido de las series que todas han causado impacto y continúan causando impacto. Pero claro, esto es del año 2005 cuando arrancó y se mantuvo ahí durante bastante tiempo con gran éxito de público y de crítica. Sí, claro, yo puse Vent del Pla porque ya este año cumplió los 20 años, como dices. TV3 ya llevaba unos años con sus tardes de telenovelas bastante asentadas, gracias a que en su momento compró Network, que también ha hecho ahora los 40 años, que se llamaba Veïns. Yo no sé si tú recuerdas Veïns. Silenci! Va ser idea teva que vinguéssim a viure aquí. Són a la porta del costat. Són els millors veïns del món, de tota la vida. Cada migdia a TV3, Veïns.
Esta es la prolongación. A partir de Veïns es cuando se estira de ese hilo y cuando en TV3 ven, hombre, ese es un modelo, un formato que podemos aplicar con Poblenou, arrancando con Poblenou y a partir de ahí, ¿no? Series y series. TV3 compra Veïns, la pone en la sobremesa, la tiene 7 años si no me equivoco, es un éxito aclaparador y entonces dicen, ¿por qué no vamos a producir nuestras propias telenovelas? Y ahí empieza la producción de una de las productos de ficción más importantes de la cadena, que son las telenovelas de tarde. Ya habían empezado unas cuantas y tal, y nos llega Venda Pla. Y entonces, ¿qué tiene de especial Venda Pla sobre las otras? Una, muy importante, nos arriesgamos, porque en aquel momento yo estaba, como dices, en la sala de máquinas, nos arriesgamos a poner una telenovela en prime time, con sus tramas de telenovela, porque era una telenovela de libro, o sea, no era una serie de noche, era una telenovela con las tramas típicas de una telenovela, y después arriesgamos mucho en una cosa que salió bien, pero que podía haber salido mal, que fue programarla en 2 días consecutivos. Se programaba el lunes y el martes. Y entonces ya está, claro, por la noche no puedes programar cada día como una telenovela diaria, pero se hizo este experimento de decir, bueno, lunes y martes hay Venda Pla. Después hay otros programas y el siguiente lunes y martes vuelve a haber Venda Pla. O sea que un poco como programación de telenovela también. Y en eso fue muy importante. Y después, claro, el producto, los actores eran increíbles, aparte de la Mabel Arasau, Ramon Madaula, Buixaderas, David Verdaguer también estaba en el elenco de actores y tal. Y después fue muy pionera en hablar de algunos temas que no se tocaban tan frecuentemente, ¿no? Los temas de un matrimonio gay y el punto de partida, el detonante en un maltrato. La protagonista se va a un pueblo para huir de los maltratos de su marido. Entonces esto que hoy es una cosa pues ya que se habla más, en aquel momento pues también como contenido fue bastante avanzada. Hablando del mundo de la televisión, hablamos con Carme Basté, clippingtv.com y la televisión que tiene esa parte a veces poco engañosa. Pero amigos, a la hora de engañar, no solo en Gran Bretaña, no solo en el Reino Unido, sino que en Francia también tienen capacidad de imaginación, de creación. Nos hablabas tú hace unos días que en marzo de 2010 en el canal público France 2 se emitió Le Jeu de l'Amour, un documental. ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué fue tan significado ese documental que lo resaltas tú como un elemento destacable en las efemérides de la televisión, Carme? Sí, no lo puse tanto porque fuera muy popular ni destacarlo mucho porque, bueno, fue un único programa, sino por lo que significó de experimento. Yo este documental lo pasaba en clase y mis alumnos se quedaban absolutamente sentados en la silla, o sea, impactados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue un documental que yo por eso le pongo falso documental, se ha llamado de muchas maneras, que lo que hizo es coger un grupo de gente que se pensaban que iban a un concurso al uso, o sea, que iban a ser concursantes de un programa piloto que sería un concurso que se programaría normal, o sea, que iban de alguna manera engañados. Y entonces, una vez allá, tenían unos mandos que descargaban unas corrientes eléctricas a un supuesto otro concursante que estaba detrás de unas mamparas, por lo tanto no veían, pero que si fallaban tenían que escoger qué descarga le daban. O sea, estaban en una silla eléctrica y tenían que ver qué descarga le daban. Bueno, pues solo abandonaron un 10 o un 15% de los que estaban allá, que dijeron, yo no juego a esto porque estamos dañando a otra persona, ¿no? Los focos, la presentadora que les animaba, el público que le aplaudía y tal, encegaban de tal manera a los concursantes que jugaban al juego. Entonces esto estaba basado en un experimento que se llama el experimento de Milgram, que fue muy importante en los estudios sociológicos, que viene a decir que la fragilidad de los valores humanos ante la obediencia ciega a una autoridad, que se hizo
para estudiar cómo mucho todo el tema de los nazis, cómo la gente se enganchaba ahí y podían infringir grandes daños a personas y a la humanidad, y nada, la obediencia era lo primero. Y entonces, bueno, reproducieron este experimento de Milgram, que se llama, que entonces lo dijeron, bueno, la televisión también es una autoridad que en algunos momentos pueden cegar a las personas hasta el punto de perder su propia ética o sus propios valores para estar ahí, para ganar, para seguir adelante con el programa, con el juego, con lo que sea, ¿no? Y bueno, es un documental que impacta mucho. La verdad es que yo animo, si está colgado en YouTube, o sea que se puede visionar entero. Para mí es muy importante, más que, a ver, no sé si tuvo mucha audiencia o no, y más que por la importancia televisiva, por lo que habla de la televisión. Hablando de la televisión, hacía referencia también que en marzo de 1935 se puso en marcha un canal en Berlín que se llama Nipkow. ¿Por qué fue tan importante? Asociado a los nazis en ese momento. Sí, bueno, el Nipkow TV, eso es historia pura y dura de la televisión. Es de los inicios de la televisión. La BBC empezó sus emisiones el 22 de noviembre del 36, que es cuando se dice que se empezaron las emisiones regulares de televisión en el mundo. La primera cadena que los libros hablan que hizo la primera emisión regular de televisión en el mundo, se dice que es la BBC el 22 de noviembre del 36. Pero un año antes y unos meses antes, Nipkow TV, que es la televisión de los alemanes, ya había empezado con cierta regularidad, no cada día, sino que emitían como 2 o 3 días a la semana. Lo que pasa es que nació bajo la estela nazi, entonces al nacer bajo el nazismo, no emitir todos los días, se consideró que era la BBC. ¿Por qué yo puse este artículo? Pues porque quizás sí que fue la primera. En los primeros tiempos de la televisión, tú sabes que la radio, y tú como amante de la radio, pues la radio era muy importante y ya se sabía que era un vehículo de información, de entretenimiento y tal, pero la televisión no se le veía muy claro cuál sería su funcionalidad. Y en cambio los nazis la encontraron enseguida. Era la propaganda de su ideario. De alguna manera eso hizo, o sea, al ver clara la intencionalidad, hizo que enseguida se pudiese ver en todo el territorio, porque Hitler quería que su ideología llegara a todas las casas de Alemania. Y en este tiempo también fueron los famosos Juegos Olímpicos de Berlín, que se hicieron bajo la estela nazi, que bueno, que también hicieron avanzar mucho la tecnología para dar una imagen en el mundo de la potencia de Alemania en aquel momento. Con lo cual esto es simplemente historia de la televisión, no es que fuera más o menos importante, es que fue una de las primeras cadenas en emitir, y después la circunstancia de que nació bajo el régimen nazi, que enseguida le vio que podía ser un vehículo de propaganda importante, como después se ha demostrado que lo ha sido. Del mundo de la televisión nos ocupamos aquí periódicamente, conversando con Carme Basté. Ella es la directora de clippingtv.com. Si tú te quieres hacer con el newsletter mensual, lo único que tienes que hacer es acercarte a clippingtv.substack.com/suscribe, luego te lo pondremos más claramente, y ahí puedes recibir toda la información de este apasionante mundo de la televisión. clippingtv.com. Carme Basté, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.